Gracias por estar con nosotros y estamos por empezar la audiencia. Good morning. Hello, everyone. I'm Administrative Law Judge Elliot Scott Ewing. Before we get started with anything else, you can tell that we have Clara Garzon helping us today with translation. Muy buenos días a todos. Yo soy el juez administrativo de leyes, el juez Ewing. Como verán, tenemos aquí la intérprete Clara Garzón para ayudarnos con la interpretación. I will speak in one or two sentences at a time, and Clara will translate them. Then I ask that the parties and my fellow panelists do the same so that Clara can translate everything that is said, no matter who is saying it. Voy a hablar de una a dos oraciones a la vez para que entonces Clara pueda interpretar, y le pido a mis panelistas también que hagan lo mismo y que hablen para que pueda, moderadamente, para que se pueda dar la interpretación. And please note that when we go on the record for this matter, I will swear in our translator first, then I will swear in appellants as they've indicated that they will be providing testimony as part of their presentation today. Y por favor, hacemos notar de que van a tomar todos juramentos, empezando con la intérprete Clara Garzón y luego seguido por los apelantes, los señores Bahena. And may I please ask everyone to mute their microphones when they are not speaking. You should see a microphone icon on your video screen, which allows you to mute and unmute easily. Les pido también que cuando no estén diciendo a nada, por favor pónganse en silencio. Hay un icono en su pantalla que dice mute. Por favor, háganse mute cuando no estén hablando, por favor. I am the lead ALJ conducting the hearing today for this case. On the three-member panel with me today are Judges Andrew Quee and Richard Tay. We are the administrative law judges deciding this appeal. Yo soy el representante, el abogado del juez de este caso. Conmigo tengo a mis colegas, el juez Andrew Wee y el juez Richard Tay. And for the parties, we have for appellants, Francisco Bahena and Teodora Bahena. And for Respondent Franchise Tax Board, we have Joel Smith, Tax Counsel 3. Y las partes aquí involucradas tenemos a los apelantes, el señor Francisco Bahena y la señora Teodora Bahena. Por parte de la Oficina de la Franquicia de Impuestos, tenemos al señor Joel Smith. Because of the ongoing concerns pertaining to the coronavirus, the Office of Tax Appeals has decided that it is in the public's best interest to move the Office of Tax Appeals November calendar to video conference hearings. Debido a la pandemia de coronavirus, la Oficina de Impuestos ha decidido que vamos a conducir estas audiencias por medio de video. We are holding these hearings via video conference with the agreement of both appellants and the FTB's representative, and this change will not impact the fair and objective hearings of the tax appeal. Vamos a llevar a cabo esta audiencia por medio de video y les queremos hacer hincapié de que ninguna decisión va a afectar la decisión de esta audiencia. If you are unable to connect or having technical difficulties, you may call in using the telephone number that was provided earlier. Thank you for your patience and flexibility during this time. Si no se puede conectar por medio de video, hay un número telefónico que se le proporcionó en el mensaje. Puede conectarse de esa manera. Muchas gracias por su paciencia y por su tiempo. Also, please note that this hearing will be live streamed to the public, and the audio of this hearing will be transcribed. As this hearing is being live streamed to the public, please do not show your exhibits on the screen. Additionally, please do not use the chat function within Webex. También se les hace saber que esta audiencia va a ser en vivo por medio de internet y se les solicita que no use la cajita de chat para hacer algún comentario y tampoco exponga sus documentos de prueba en la pantalla, ya que va a ser visto por el público. To minimize confusion during the hearing, we ask that participants mute their microphone when they are not speaking. Please repeat your name before speaking and avoid talking over other participants. Para minimizar algunas confusiones, nuevamente les pedimos que se ponga en silenciador cuando no está hablando y para que los otros puedan escuchar también apropiadamente. Thank you. Gracias.
Please know that the Office of Tax Appeals is an independent and neutral state agency. It is not a tax court. All three judges are co-equal decision makers, and we can all ask questions at any time during the hearing. Por favor, hágase saber de que la Oficina de Apelación de Impuestos es una agencia estatal, entonces, por favor, no, cuando haga su declaración, lo puede hacer sin ningún juzgamento. In addition to our translator, we have our stenographer, Ms. Lynn Alonzo, who will be transcribing the hearing. Please identify yourself each time you speak and speak clearly and slowly for her. También hacemos saber que, aparte de nuestra intérprete, tenemos a nuestra secretaria que va a estar conduciendo la junta, también va a estar escribiendo. Por favor, se le pide que hable lentamente para que ella pueda entender. Very good. Any questions at this point? ¿Alguna pregunta? No. Okay. Okay, now moving on to exhibits. A pre-hearing conference with all the parties in this matter was held on October 27th. Minutes and orders from the pre-hearing conference were sent to the parties on October 29th. Continuamos con las exhibiciones. El 27 de octubre se llevó a cabo una preaudiencia, de las cuales se les mandó en octubre 29 un resumen de esa audiencia a todas las partes involucradas. Appellants have submitted exhibits 1 through 10. Respondent Franchise Tax Board has submitted exhibits A through J. At the pre-hearing conference, there were no objections to admission of all of these exhibits into evidence at this oral hearing. Los apelantes sometieron sus documentos de prueba del 1 al 10 y el representante, el señor Smith, de la oficina de franquicia, presentó sus exhibiciones de la A a la J y no hubo ninguna objeción en aquel entonces. Mr. and Ms. Bahena, do you have any questions about the exhibits at this point? Señor y señora Bahena, ¿tienen alguna pregunta sobre las pruebas documentales que se entregaron? No. No. Mr. Smith, do you have any concerns about the exhibits at this point? Señor Smith, ¿tiene usted alguna pregunta, algo que le concierne sobre las exhibiciones? Joel Smith, no, I do not. No, no la tengo. Very well, thank you. Muy bien, gracias. Now turning to witnesses for today. Mr. Smith, I understand you will present no witnesses. Is that still correct? Señor Smith, tengo entendido que usted no va a presentar testigos, ¿es correcto? Joel Smith, yes, that is correct. Sí, es correcto. Okay. And appellants, I understand that you will testify as part of your presentation today, but that you do not intend to present any additional witnesses. Is that correct? Pregunta para los apelantes. ¿Entiende que no van a presentar ningún otro testigo en esta audiencia? ¿Es correcto? Correcto. Correct. Okay. Now, regarding presentation times for today, as we discussed at the pre-hearing conference, the oral hearing today will take approximately 45 minutes as follows. A brief introduction and opening comments by me as the lead ALJ. Como lo discutimos en la preaudiencia, el orden de presentación de esta audiencia se va a tomar aproximadamente 45 minutos, comenzando con introducciones en el juez principal, que soy yo. 15 minutes for appellant's opening presentation, and 5 minutes for questions from the judges on the panel, if any. 15 minutos, seguido por 15 minutos de la presentación de los apelantes y 5 minutos de los jueces, que si tienen preguntas. 10 minutes for FTB's presentation and 5 minutes for questions from the judges on the panel, if any. 10, seguido por 10 minutos de la presentación del representante de la oficina de franquicia, seguido por 5 minutos de los jueces si es que tienen preguntas. And finally, 5 minutes for appellant's closing presentation if they choose to do so. Y finalmente, 5 minutos para que los apelantes puedan presentar su declaración de clausura si es necesario. Okay. Do the parties have any final questions before we go on the record? ¿Alguna de las partes tienen unas preguntas finales antes de que procedamos? No. No? Okay, hearing none. Judge Tay, are you ready? This is Judge Tay. I'm ready. Judge Quee, are you ready? This is Judge Kui, yes. Please proceed. Ms. Alonzo, are you ready? Okay.
And Clara, our interpreter, are you ready? Yes, sir. Okay, very well. We're now going to go on the record. We are now on the record in the appeal of F. Bahena and T. Bahena, OTA case number 190-54731. Bien, comenzamos la audiencia. Estamos aquí en el caso del señor Francisco y Teodora Bahena, el caso número 190-54731. Before we proceed, we have an interpreter for this appeal. I need to qualify and swear in the interpreter. Antes que comencemos con esta audiencia, tenemos a un intérprete y tengo que tomarle su juramento. Clara, could you please state your name record and briefly state what your qualifications as a Spanish language interpreter are? My name is Clara Garzón. Mi nombre es Clara Garzón, and I'm a qualified Spanish interpreter. Mi nombre es Clara Garzón y soy una intérprete calificada. Okay, Clara, please raise your right hand and repeat after me. Do you solemnly swear or affirm that you will accurately translate from the Spanish and from Spanish into English to the best of your ability? I do. Clara, levante la mano derecha y díganos si jura usted bajo juramento y perjurio si puede traducir e interpretar de inglés a español y de español a inglés. Yes. Sí. Thank you. Today is Tuesday, November 17th, 2020, approximately, 10:20 a.m. This appeal was to be heard in person in Cerritos, California, but is instead, with the consent of the parties, is being held by Webex video conference today. Hoy es martes 17 de noviembre del año 2020, aproximadamente a las 10:20 de la mañana. Originalmente esta audiencia se iba a proceder en persona en Cerritos, California. Debido a la situación, la estamos transmitiendo por video. I am the lead administrative law judge, Elliot Scott Ewing, and with me today are Judge Richard Tay and Judge Andrew Quee. The three of us will be hearing the matter this morning. Yo soy el juez principal, el juez Edwin, junto conmigo, mis colegas, el juez Wee y el juez Tay, perdón. Tay, thank you. I am the lead ALJ, meaning I will be conducting the proceedings, but my co-panelists are all equal participants and will be reviewing the evidence, asking questions, and reaching a determination in this case. Yo soy el juez principal, pero de igual manera mis colegas van a poder también llevar a cabo esta audiencia si en caso de que tienen alguna pregunta o alguna duda. Please note, Judge Quee has replaced Judge Rawson on this panel. Por favor, se hace notar que el juez Quee ha sustituido al juez Rawson en este panel. Appellants, do you have any objections? Le pregunto a los apelantes si tienen alguna objeción en que este reemplazo se lleve a cabo. No. Mr. Smith, do you have any objections? Joel Smith, I do not have any objections. No, no tengo ninguna objeción. Okay, to the parties, you're going to spell your state and spell your names and who you represent for the record, starting with appellants, Mr. and Ms. Bahena. Ms. Bahena, please go first. Para las partes involucradas, les vamos a pedir que digan su nombre y lo deletree correctamente su primer y segundo nombre. Señora Bahena, empieza usted, por favor. Mi nombre es Teodora Bahena. ¿Lo puede deletrear, por favor? Es Teodora y Bahena. My name is Teodora Bahena, and that is Teodora. Last name is Bahena. Okay, Mr. Bahena. Señor Bahena, por favor, diga su nombre y deletréelo. Mi nombre es Francisco J. Bahena. Es Francisco My name is Francisco Bahena, Francisco J. Bahena. That's FRANCISCO Bahena, BAHENA. Thank you. Now for respondent FTB, Mr. Smith, please state and spell your name for the record.
Joel Smith, Joel Smith. Y para el representante de las oficinas de franquicia de impuestos, diga su nombre, por favor, y deletréelo. Joelsmith. Thank you, Mr. Smith. I will now swear appellants as witnesses for today's meeting. Mr. Bahena, please raise your right hand and repeat after me. Ahora vamos a tomar el juramento de los apelantes. Por favor, levante, señor Bahena, su mano derecha y repita después de mí. I solemnly swear and affirm that I will tell the truth and nothing but the truth. Juro solemnemente que voy a decir la verdad y solamente la verdad. Juro solemnemente que voy a decir la verdad y solamente la verdad. Thank you. Ms. Bahena, please raise your right hand and repeat after me. Señora Bahena, repita después de mí. I solemnly swear and affirm that I will tell the truth and nothing but the truth. Juro solemnemente que voy a decir la verdad y nada más que la verdad. Juro solemnemente que voy a decir la verdad y más que la verdad. Okay, very good. Thank you. The sole issue in this appeal is whether appellants filed their claim for refund before the expiration of the statute of limitations. La razón de esta audiencia es para ver y repasar si los apelantes firmaron sus declaración de impuestos antes de la fecha límite. Mr. and Ms. Bahena, is this your understanding? Señor y señora Bahena, ¿este es el entendido que tienen ustedes? Sí. Yes. Mr. Smith, is this also your understanding? Joel Smith, yes. Señor Smith, ¿también ese es su entendimiento? Sí, gracias. Okay. Regarding exhibits, appellants have submitted exhibits 1 through 10, which are admitted into evidence without objection. Respondent FTB has submitted exhibits A through J, which are also admitted into evidence without objection. Los apelentes han sometido exhibitos del 1 a 10 sin objeción. También el representante de la oficina de franquicia ha sometido sus exhibiciones del A a la J sin objeción. Very good. Any questions at this point? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No. Okay. Now we'll start with appellant's opening presentation. You have 15 minutes. Mr. and Ms. Bahena, you are welcome to begin if you are ready. Ahora vamos a comenzar con la declaración de los apelantes. Tienen 15 minutos, señor y señora Bahena, cuando estén listos. And excuse me, let me also say that you are welcome to speak in the narrative and simply discuss your position on the issue and the arguments you wish to make. Y también quiero hacer hincapié que puede decir su declaración en base a un narrativo y después podemos escucharlo. Puede comenzar a dar su presentación, su declaración. No sé qué decir. I don't know what to say. Okay. The issue in this appeal is whether your claim for refund was filed before the expiration of the statute of limitations. Did you want to discuss why you believe that the claim for refund was filed before the expiration of the statute of limitations, or that the statute of limitations was put on hold? El reclamo aquí en cuestión es de que usted llenó su solicitud para el reclamo para un reembolso antes de la fecha de estatutos. Entonces, ¿puede usted decirnos por qué usted está reclamando? Ok, ¿quiere que se lo diga entonces verbalmente? So you want me to say it orally, verbally? Yes. Sí. Ok. Lo que pasa que yo en el 2006, yo le di mis papeles de los taxis a la persona que me ayudaba a hacer los taxis, pero desgraciadamente se me perdió. O sea, nunca la pude encontrar, la busqué por mucho tiempo y no pude hacer los taxis hasta el 2000,
no recuerdo si es 2013 o 2014. Mhm. Eh, So the matter is that back in 2006, when I wanted to file my taxes, I was trying to reach the person that I always file my taxes with, but I couldn't get a hold of her and I couldn't find her. So therefore, I did not file any taxes until either 2013 or 2014. I can't recall exactly. entonces, lo que pasa es que yo seguí buscando a esta persona, pero no pude encontrarla y la verdad, pues para mí es un poco difícil porque yo no estoy muy relacionado con esto de los taxis. Entonces anduve buscando personas para que me ayudaran para poder hacer mis taxis, pero no pude hacerlos hasta este entonces. Ya después los hice, pero me dijeron cuando fui a las oficinas aquí en Santa Ana que ya no podía reclamar o sea, los impuestos que yo estaba reclamando. Bueno, el dinero que me habían quitado durante 3 años. So, like I said, I wasn't able to get a hold of the person who would normally do my income taxes. And it wasn't until 2013 or 2014 that I finally found somebody in Santa Clara. And that person told me that it was late to claim for any refund of my taxes that I needed to file in 2006. Entonces ya encontré una persona que me ayudó a hacer los taxis y ya yo pude comprobar de que yo no debía la cantidad de dinero que se supone que el Estado decía que yo debía. Entonces por eso es que estoy tratando de a ver si es posible, si se me puede regresar ese dinero. Porque la verdad, y más ahorita con esto que está pasando, el coronavirus, pues para mí es muy difícil. No, yo no tengo trabajo ahorita, mi esposa está trabajando, pero la verdad no está ganando demasiado dinero y pues nos la estamos viendo muy difícil. Tengo a mi hija, está enferma, está yendo a terapias de psicólogos y pues me las estoy viendo muy mal. And so, like I said, I finally found this person that was able to help me with my filing my income taxes. And that person said that I can actually claim for a refund from previous years because I didn't owe money. On the contrary, there was a refund that was owed to me from back then. And currently, I am unemployed. Only my wife is working. I have a daughter who is not well. She's going through psychological therapy because of the whole coronavirus that has affected everybody. So that's why I have filed a claim for a refund because it's money that I have earned and that I feel that I should get refunded. Entonces yo, pues la verdad, se supone que yo tenía una persona que me estaba ayudando, que era un abogado que el Estado me recomendó, pero nomás de repente, pues ya dejó de representarme. Entonces yo la verdad no sé mucho de esto, soy un poco torpe por esto, porque pues, la verdad no sé, no tengo idea. Entonces, discúlpeme por si digo algo mal, pero yo me gustaría que, por favor, si es tan amables, si es posible que se me pudiera regresar esa cantidad de dinero que se me quitó. Es todo. And so I did have a state attorney. It was an attorney that was assigned to me by the state, but he decided to no longer represent me. So I truly apologize if I am not being clear as to what my petition is. But all I want to do is to be able to get a refund for the taxes that were filed a while ago. Muchas gracias, y espero que me entiendan y disculpen. Thank you so much. I hope you can understand me and please excuse me. Well, we do understand you, and we thank you for the presentation. Y sí lo entendemos y muchas gracias por su presentación. Gracias. So I'm going to ask my fellow LJs if they have any questions. Judge Kui? Yes, thank you. I do have a couple questions. El juez Cui tiene un par de preguntas para usted. So just so Okay. I'm understanding what happened, I understand that you didn't file a return for 2006. So
Entonces, para entender bien lo que está usted pidiendo, está diciendo que usted no hizo una declaración de impuestos de taxis en el 2006. Correcto. That And, is correct. and as a result, FTB estimated your income based on your mortgage payments. Y como resultado de eso, las oficinas de franquicia aproximó su pago de la hipoteca. And based on the assessment, you didn't appeal that assessment, and FTB collected the taxes on that assessment over the years. Y en base a esa evaluación, la oficina de franquicia colectó esos impuestos a través de todos los años. Sí. But in 2013, that's when you first claimed a refund for the 2006 payment. Pero en el 2013 fue cuando usted reclamó los reembolsos del 2006. No sé si son los reembolsos, pero es la cantidad que ellos me quitaron durante 3 años y ya en el 2013 yo hice los taxis del 2006 comprobando que yo no debía ni un 5. So I don't know if it was the refunds that were collected, but it wasn't until 2013 that I filed my taxes, and the tax person that prepared my taxes said that I didn't owe any money. Okay, so my question is, why didn't you claim a refund for the amounts early before 2013? Is it only because you weren't able to find a tax preparer? Mi pregunta es por qué no hizo los taxis antes del 2013. La razón es porque usted no pudo encontrar una persona que le preparara sus taxis. No, lo que no hice hice los taxis hasta el 2013 porque le digo, yo no sé mucho de esto, entonces yo anduve buscando una persona para que me da, porque la persona que me hacía a mí los taxis se perdió y se llevó todos mis documentos que yo tenía, entonces yo no podía hacer los taxis hasta que encontré a esa persona, ya me fue orientando qué es lo que yo tenía que hacer. So yeah, I was not able to file any taxes before 2013 because the person who used to do them up to 2006, she left. I didn't know her whereabouts, and she took all the copies of my previous income taxes. Okay, so the briefing materials that provided had also said that Mr. Mahina was suffering from a medical disability, and that was why he wasn't able. That was also why he wasn't able to file up earlier. Is that no longer your position? Los documentos que se sometieron indican también que en aquel entonces usted tenía una condición médica, una discapacidad. ¿Es esa también la razón por la cual no hizo declaraciones de impuestos? Sí, o sea, yo me estaba muy mal porque en ese tiempo yo perdí mi negocio, perdí mi casa, perdí todo, entonces estaba muy deprimido. Yeah, I was very ill back then. Back then, I lost my business. I lost my job, and I was very ill. So was there anything that would have prevented your wife, Miss Mahina, from addressing the assessments with FTB during this time period? Durante ese periodo, ¿hubo alguna razón por la cual le detuviera a la señora Bahena a presentar cierta declaración o hacer los impuestos? ¿Contesto yo o ella? Would you like her to answer or would you like him to answer? You either of you may answer however you prefer. Cualquiera de los dos puede contestar como usted guste. Entonces, si te sentías mal cuando perdimos el negocio y todo eso. Que si hubo algún impedimento de que usted hubiera podido hacer las declaraciones de impuestos en vez de su esposo. Oh, sí, porque él era que te llevaba todo
los documentos con la persona que no encontrábamos para hacer todo eso. Yes, there was an impediment because he was the one that was taking care of everything related to the taxes with the tax person. Okay, but was your spouse suffering from any disability, or was she not authorized to act on your behalf during this time period? Su esposa no estaba capaz por alguna discapacidad o bien no estaba autorizada para hacer las declaraciones en su nombre. Sí estaba autorizada. Yes, she was authorized. Okay. Thank you. Those were my questions. I'll turn it back to the lead judge at this point. Gracias, estas eran mis preguntas. Lo turna ahora al abogado Edwin. Digo, perdón, al juez Edwin. Gracias. Thank you, Judge Cui. Judge Tay, do you have any questions? This is Judge Tay. I have no questions. Juez Tay, ¿tiene alguna pregunta? No, este es el juez Tay y no tengo ninguna pregunta. Okay, and I do not have any questions at this point, so we will move on to Respondent FTB's presentation. Mr. Smith, you have 10 minutes. Feel free to begin. Yo no tengo ninguna otra pregunta. Señor Smith puede proceder con su declaración. Tiene 10 minutos. Joel Smith, thank you. As Judge Cui fleshed out, following notices of proposed assessment to appellants, respondent received payments between May 15, 2009 and August 26, 2011 for appellant's 2006 tax. Sí, lo que quiero decir, y como estaba indicando el juez Cui, entre el 15 de mayo del 2009 y agosto del 2000, I'm sorry, it was August to, what year in August was that? Joel Smith, August 26, 2011. De agosto 26 del 2011 fue cuando no se presentaron impuestos. On January 28, 2013, appellants filed their joint original 2006 California tax return claiming a refund. El 28 de enero del 2013, los apelantes llenaron sus impuestos reclamando el reembolso del 2006. California law requires that taxpayers file a claim for a refund within 4 years of the date a timely return is filed or 1 year from the date of payment. La ley de California requiere de que los contribuyentes hagan su declaración de impuestos 4 años después de la fecha o bien 1 año antes de la última apelación. Fortunately, appellants did not file their claim for refund in the statutory period. Desafortunadamente, esto sobrepasó el periodo que indica los estatutos. Please note there is an error on page 3 of respondent's opening brief when discussing the 1-year statute of limitations. Por favor, hágase notar que hay un error en la página 3 del reclamo de los apelantes en cuanto al año de los estatutos. Respondent identified appellant's most recent payment for the 2006 tax year as February 11th, 2011, instead of August 26th, 2011. Los documentos indican que el apelante solicitó la fecha de declaración en febrero 11 del 2011, cuando debió hacer agosto del 2013. I'm sorry, I'm having a really hard time listening to you, Mr. Smith. Can you give me the dates again, please? Yeah. February 11th, 2011, instead of August 26th, 2011. Que se le puso la fecha de febrero 11 de 2011 en vez de agosto 26 del 2011.
This error does not affect the application of the statute of limitations in this appeal, as appellants filed their claim for refund on January 28, 2013, more than 1 year after the August 26, 2011 payment. Estas fechas impactan porque los apelantes llenaron la solicitud para el reembolso en junio 28 del 2013, que fue más del año después de la fecha de estatutos. During briefing, appellants argued the statute of limitations should be suspended due to financial disability under Revenue and Taxation Code Section 19316. En el argumento de los apelantes, argumentaron que la argumentación de limitaciones de acuerdo al código 19310 de que se le reembolsara. To be considered financially disabled, taxpayers must show they were unable to manage their financial affairs due to a physical or mental impairment that is considered terminal or expected to last for a continuous period of at least 12 months. Se indica de que si hubo algún impedimento físico por un periodo de más de 12 meses que le impidía a los apelantes no poder laborar o hacer sus labores conforme lo limita la ley, tiene que ser después de 12 meses. Admittedly, this is a high standard imposed by the legislature. Y pues inevitablemente esta es una norma que está de acuerdo a las leyes estatales. Under Section 19316, respondent created Form 1564 to assist taxpayers in making a financial disability claim. Bajo la sección 19316 y la forma 1464, se le dio la elegibilidad de hacer una solicitud de discapacidad. This form is not required, but the elements in the form are necessary for taxpayers to establish financial disability. Esta forma no es requerida, pero bajo las condiciones debieron de haber llenado esta solicitud para apelar. Here, respondent does not question the veracity of appellant husband's physical ailments. Esto no es una cuestión de las condiciones o elementos físicos del apelante. However, appellants have not provided the information necessary to establish appellant husband was financially disabled as defined under Section 19316. Sin embargo, no se ha dado ningún comprobante de que el apelante en este caso estaba discapacitado para no trabajar de acuerdo a la sección 19316. The statute of limitations is Section 19316 is the only statutory grounds to toll the statute of limitations. La sección 19316 es la una sección que puede amparar al apelante de acuerdo a los estatutos de limitaciones. Appellant's difficulty with tax preparers is not a consideration to toll the statute of limitations. La falta de que el apelante no pudo conseguir quien le prepara los impuestos no constituta una razón para llevar a cabo los estatutos de limitaciones. Finally, appellant's filing history shows they filed tax returns for the 2009, 2010, and 2011 tax years during the relevant time period to file a timely claim for refund for the 2006 tax year. Y finalmente, de acuerdo al historial de las declaraciones de impuestos de los apelantes, hay historial de que sí se llenaron, se sometieron declaraciones en el 2009, el 2010 y el 2011, lo cual indica que hubo suficiente tiempo para someter un reclamo. In conclusion, appellants have not shown
the statute of limitations should be told for the 2006 tax year. En conclusión, indica los apelantes de que no deben de ser retraídos sus impuestos del 2006. As such, based on the evidence in the record and statutory authority, respondent requests you sustain its position. Y tal como tales, y de acuerdo a los estatutos, indicamos y recomendamos que se quede la situación como está, permanezca igual. I can answer any questions you may have. Puedo contestar cualquier pregunta que tenga. Thank you. Gracias. Judge Equin, he's on mute. I apologize for that. Sure. Yeah, no, thank you, Mr. Smith. Can you hear me now? Yes, thank you. Yes, this is Judge Ewing. I want to clarify one thing you said, Mr. Smith, regarding the date of the most recent payment being August 26, 2011, and that's instead of February 11th, 2011, as indicated in your brief. And can you confirm that that would have been the most recent payment made of the payments that were applied to this tax year for which the claim for refund is filed? Sí, yo tengo una pregunta en cuanto a los pagos más recientes que usted indicó, de que hubo un error de que el pago, en vez de ser el 11 de febrero de 2011, debió de haber sido el agosto 26 de 2011. ¿Puede aclarar esto, por favor? Joel Smith? Yes, I can confirm that that is the date that was provided on the first page of the brief. It can also be found on page 6 of Exhibit E. Sí, puedo confirmar eso, que fue el último pago que se hizo. También lo pueden confirmar en la página 6 de Exhibición E. Okay, thank you for clarifying that. Okay, gracias por clarificar eso. Judge Quee, do you have any questions? This is Judge Hui. Yes, just a couple quick questions for the Franchise Tax Board. Sí, este es el juez Quee. Tengo un par de preguntas para el señor Smith. I just wanted to clarify the scope of FTB's position. Does FTB dispute that there was, in fact, an overpayment made by appellant, or are you not addressing that because of the statute of limitations? Sí, mi pregunta es que quiero saber cuál es su posición, señor Smith, con respecto al sobrepago que indica que hubo del apelante, o esa es su posición para decir eso. Joel Smith? Respondent does not dispute there was an overpayment. It's not an issue as we're discussing the statute of limitations to refund the overpayment. El respondiente no dijo nada de que hubo un sobrepago, entonces esos no están dentro de los estatutos. Okay, so as I understand it, FTB's position is the only issue is that 19316 doesn't apply because Ms. Mahina was authorized to act and she was not disabled. That's the only reason preventing a refund. Entonces lo que estoy entendiendo que es que el señor Smith, que de acuerdo a las oficinas de franquicia, lo único que previene al señor Bahena de hacer su reclamo es de acuerdo a las formas de la sección 19.316. ¿Es correcto? Joel Smith? No, there are a number of items on Form 1564 which have not been met. The items that you mentioned, as well as a physician's affidavit outlining the period of time in which appellant husband is financially disabled. There just isn't really much information in the record to conclude otherwise. De acuerdo a la información en la forma 1564
y la declaración del apelante, no hay suficiente información que nos indique el por qué su inhabilidad de trabajar durante ese periodo de tiempo que no pudo declararse las declaraciones de impuestos. Okay, thank you. This is Judge Ewing. Thank you, Judge Kui. Judge Tay, do you have any questions? This is Judge Tay. I have no questions. No tengo ninguna pregunta, el juez Tay. Okay, thank you, Judge Tay. Now, appellants have the opportunity to make a closing presentation. They indicated they might need 5 minutes to do so. Mr. and Ms. Bahena, would you like to make a closing presentation? Los apelantes tienen derecho a hacer una declaración de clausura. Tiene 5 minutos. ¿Le gustaría hacer una declaración de clausura, señor y señora Bahena? I'm sorry, or otherwise make any comments that you'd like to make. O bien hacer cualquier otro comentario que usted desee hacer. Bueno, yo lo único que, pues, lo que yo puedo decir es de que, como les digo, igual, pues, yo entiendo que hice los taxis muy tarde y que tuve muchos errores, pero como les digo anteriormente, pues yo soy una persona ya de la tercera edad y la verdad, yo no estudié, no tengo mucho, experiencia con todo esto y por eso para mí fue muy difícil presentar los taxis. Entonces lo digo como igual digo, si ustedes creen que me pueden regresar ese dinero bien, por lo que me está pasando ahorita, si no se puede, pues ni modo, entonces pues ya no puedo decir nada. So I do understand that there's, I had I had difficulties in filing my taxes, and I filed my taxes late, and I'm really not knowledgeable about the whole process and the whole system as to when I had to file my taxes or how long I had, the period that I had. So I'm only asking if there's any way that I can get a reimbursement. If not, then I can understand. But I do want to highlight the fact that I wasn't aware of the process, and I didn't know the time frame or the dates that I can file. Okay, any additional comments? Pues no, creo que es todo lo que tengo que decir. I think that's everything that I want to say. Y muchas gracias por escucharme. And thank you for listening to me. Oh, well, and thank you very much for taking the time to explain your case to us and the thoughtful comments you've shared. Y gracias a usted por explicarnos y sus comentarios que nos ha proporcionado. Gracias. Okay, Judge Kui, do you have any questions at this point? This is Judge Kui. I have no further questions. Thank you. El juez Kui no tiene ninguna otra pregunta. Judge Tay, do you have any questions at this point? This is Judge Tay. No questions. Thank you. El juez Tay no tiene ninguna pregunta. Gracias. Thank you. So now we have your evidence and the information that you provided today. We appreciate very much the time that you've taken to meet with us. And this will conclude the hearing. The judges will meet and decide the case based on the documents and testimony presented and admitted as evidence today. We will send both parties our written decision no later than 100 days from today. Bien, ahora ya tenemos la información y las declaraciones que han dado ambas partes. Y les agradecemos por este tiempo y también le tendremos una notificación de seguimiento de este caso dentro de 100 días a partir de hoy. Thank you also to our interpreter, Clara. Gracias también a nuestra intérprete, Clara. We very much appreciate your help today. Thank you very much. Muchas gracias. And thank you to Lynn, our stenographer for today's hearing. Y también a Lynn, por nuestra estenógrafa, por la audiencia de hoy. And thank you to my fellow judges on this panel, Judge Kui and Judge Tay. Y gracias también a mis socios, los jueces, el juez Kui, el juez Tay. The record is now closed. Se cierra ahora la audiencia. All right. Please note that the next hearing today in the matter of Cushy Investments LLC will begin
in approximately 15 minutes from now. This hearing is adjourned. Thank you, everyone. Se concluye esta audiencia. Muchas gracias a todos.